Pues un saludo a todo el mundo. Estamos en la tutoría número 8 de la asignatura de Política Social, que ya sabéis que estamos en el segundo semestre del segundo curso del grado de Trabajo Social, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Hoy me voy a plantear un reto, a ver si soy capaz. Vienen dos temas que son muy sencillitos, ¿vale? Ya venimos de, como habéis visto, el nivel de exigencia de la asignatura, quitando los 2 o 3 primeros temas que son un poquito así como más, que han requerido más tiempo, son más asequibles. Entonces, vamos a intentar, o voy a intentar, a ver si soy capaz, de en la tarde de hoy, en el rato que estamos juntos, dar repaso a los 2 últimos temas. Eso supondría que tendríais muchísima más holgura y más posibilidades de repaso, de dudas o de lo que vosotros vayáis necesitando de aquí ya a la preparación del examen, ¿vale? Entonces, voy a intentar adelantar, con lo cual terminaríamos de dar todos los contenidos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, a ver si lo conseguimos, vamos a empezar con el siguiente tema, que es el tema, este no es el tema 9, un segundo, aquí lo tenemos, vale, el tema 9, que ya os digo, es muy sencillo, ¿vale? Es el tema de la políticas sociales y educativas. El tema está trabajado de manera poco profunda, no entra mucho en materia o en contenido, sí da algunas pinceladas, entonces nosotros vamos a intentar dar las pinceladas fundamentales que tiene el tema, pero básicamente, bueno, hace un poco de recorrido histórico, ¿no? La educación ha pasado, pongo aquí, por distintas concepciones a lo largo de la historia y se retrotrae, evidentemente, a la Edad Media, que es donde ya tenemos antecedentes un poquito más serios, ¿no? De educación era, recordar, en aquellos tiempos, era la transmisión de habilidades para aprender los oficios, por un lado, donde estaba toda la parte de los gremios, que recordáis la importancia que eso va a tener luego en el futuro, ¿verdad? En la propia establecimiento de los modelos económicos futuros, de los liberalismos, que eso vendrá mucho después, ¿no? De todo ese desarrollo gremial que tendrá que ver con los burgos, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones que ya conocéis. Y sí es verdad que fueron los primeros que empezaron a establecer como criterios docentes, criterios de formación. El propio gremio te decía cuando tú deberías de pasar de fase, de eso no aprendías, ahí ibas madurando, ¿no? En ese proceso, y tenían una regulación de la propia formación, ¿vale? Al margen de todo lo que había en los gremios, también estaba la formación de aprender a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, que ya sabéis que todo ese conocimiento, pues básicamente se hacía a través de la iglesia. De hecho, se confundía a la propia iglesia con la propia administración, de tal manera que los reyes, cuando tenían los escribanos y todos estos, o los que regulaban las cuentas, todos ellos pertenecían a su vez al clero, por lo cual había como una fusión de diferentes campos, ¿no? En el siglo de oro, el conocimiento se empieza a desarrollar, ¿vale? Estamos ya saliendo de la Edad Media, estamos ya dando las pinceladas a los elementos que luego van a alumbrar los siguientes años y empezamos a encontrar el tema de la biblioteca, los archivos en las abadías y los monasterios y una cosa que es súper interesante, que fueron las primeras universidades. Yo pongo, no está en el libro, pero las tenemos ya al final de la Edad Media. Pensar que, ay, un segundo, que esto parece que no salta, os lo he traído por curiosidad. Estas fueron las primeras universidades del mundo, ¿vale? Las tenéis por aquí. Tú lo ves bien, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos la de Bolonia, fijaros, la fecha. Oxford, París, Módena, Cambridge, Palencia, en España. Os la traigo por curiosidad. Incluso os traigo los enlaces. Entonces, cuando pase la información, si queréis, podéis entrar. Pero tenemos Palencia, Salamanca, Padua, la de Nápoles, la de Toulouse en Francia, Valladolid, Murcia, Coimbra y Lérida. Si os dais cuenta, tenemos muchas que son españolas, que son muy importantes y que históricamente fueron las primeras universidades que se crearon. ¿Qué características tienen las universidades? Pues las universidades tienen una característica muy chula, que aparte de que buscaba la universalidad del conocimiento, intentaba que fueran autónomas, es decir, eran contextos o lugares donde el clero, fijaros en la época, no podía generar teología o conocimiento o dogma, ¿vale? Pero es que además el rey tampoco tenía autoridad. Esos privilegios, quitando las épocas de totalitarismo, dictadura, etcétera, etcétera, que todas se lo han pasado, normalmente se mantienen hasta hoy. Es decir, por ejemplo, tú vas a la universidad, a la que sea, pero
la Pablo de la Vida, ¿no? Que es la mía, para que allí entre la policía, tiene que ser que nosotros llamemos a la policía. O que nosotros le demos un permiso a la policía para que entre, ¿vale? Pero es el rector, la autoridad, hasta ese punto que tiene asignar las propias universidades, ¿no? Y tener reconocida esa autonomía. Con lo cual, pues, todavía se mantiene eso desde la Edad Media, ¿no? La educación ha pasado por distintas concepciones a lo largo de la historia, venimos diciendo. Y en el siglo de las luces, bueno, pues evidentemente ya empezamos a conectarlo con la idea de libertad, liberalismo, y evidentemente tenemos que mencionar la Revolución Francesa, ¿vale? Se empieza a pensar en una educación hacia y para el ciudadano vinculada a la idea de libertad. Y se empieza a dar cuenta la humanidad de que eso de la educación, además de aprender para leer y escribir, también te mete ideas en la cabeza. Entonces, es muy importante que quien controla la educación o quien estructura los contenidos de la educación técnicamente está estructurando el pensamiento de los ciudadanos que son adiestrados o enseñados, ¿vale? Fijaros el poder y el potencial que va a tener la educación, sobre todo, ya digo, a partir de la Revolución Francesa. Cuando pase la Revolución Francesa, lo primero que van a hacer es separar la educación del adoctrinamiento. Es otro tipo de adoctrinamiento. Todos los modelos son adoctrinamiento. La diferencia que hay en el adoctrinamiento que teníamos, por ejemplo, aquí en España, durante la época franquista y la época postconstitucional, es que en vez de aprender los valores del franquismo, ahora se aprende por los derechos, la Constitución, las libertades, se marca otro tipo de adoctrinamiento. Si estuviésemos en otro modelo, pues tendríamos los del modelo, ¿vale? Esto es siempre importante tenerlo en cuenta. Es verdad, aquí hablaba del nacimiento del Estado liberal, vinculado a nuevos modelos sociales y desarrollo de la educación. ¿Por qué se vincula? Porque es cuando llegan los estados liberales, cuando esta idea se lleva a máximo. Entonces se empieza a pensar que si la educación es tan importante, debería estar controlado por lo público. Y entonces se empieza a separar la educación que no es pública de la privada, la pública de la privada, se va entendiendo. Estos elementos son muy importantes. ¿Qué significará esto? Que aquí, en el momento en que eso se asiente en lo público, se van a empezar a crear los sistemas educativos futuros que van a estar en la parte pública. No significa que lo privado desaparezca, evidentemente no, ¿vale? Hay países donde no existe lo privado y hay países donde solo existe lo privado, hay muchos modelos, ¿vale? Pero están, digamos, juegan con las mismas reglas. Se entenderá que la educación en los jóvenes será esencial porque serán los futuros ciudadanos adultos. Igual que ocurre ahora, proceso de socialización y enculturación a través de la educación. No solamente se forman las personas, sino que se les genera una transmisión de normas y valores. Vosotros pensáis que el modelo que nosotros tenemos de colegio, es un modelo que se estructura, el modelo actual, ¿vale? Es Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con un modelo de organización económica, ¿vale? Que es el Fordismo, que aquí lo hemos explicado muchas veces para hablar de la clase media, de la organización del trabajo, pero si os dais cuenta, la escuela funciona igual que una fábrica de aquella época. Por eso tiene una sirena que da la entrada, una sirena que da la salida, se dividen en grupos con diferentes niveles de tarea, donde hay un escalafón hasta llegar al director o a la directora, donde además hay los periodos de descanso también se marcan con sirena. Es decir, es como toda esta gente, ciudadanos, futuros trabajadores de los sistemas de producción, tenemos que empezar a enseñarles valores como ser puntuales, ser limpios, ser responsables, hacer sus tareas, que son lo mismo que se le va a exigir cuando estén trabajando, ¿vale? Por eso los sistemas educativos actuales muchas veces tienen que rehacerse y no encajan muy bien con los nuevos sistemas productivos o económicos o modelos, por eso se empieza a hablar más de competencia, se habla de otra manera, porque requiere y obedece también a sistemas económicos que requieren otros tipos de ciudadanos, ¿vale? Para que veáis la conexión. Con la llegada de los estados de bienestar, y ya nos situamos pues en el siglo XX, ¿no? Es el máximo esplendor de la educación generalizada en forma de derecho. De hecho, es una de las bases fundamentales de los estados de bienestar. No solo de los estados de bienestar, en estados que no son de bienestar ya lo vamos a ver consolidado por esto que estamos hablando, sobre todo si son estados con características liberales. La educación se convierte en uno de los pilares fundamentales de la política social en general.
De hecho, ahora mismo, junto con el sistema sanitario, el sistema educativo es otro de los grandes financiados y uno de los grandes vertebradores de las políticas de bienestar de cualquier Estado, por ejemplo, de la Unión Europea y más allá, ¿verdad? Importante, fijaros que es un repaso así en general, pero el libro tampoco entra mucho más. Sí es verdad que hay una parte que debéis de leer con tranquilidad, que es, os pongo aquí lectura de las páginas 305 a 319, que son los aspectos, dice el libro, epistemológicos de la política social y la educación. Básicamente es teoría y pensamiento, mucho de lo que vais a leer, sin querer ya os lo he ido adelantando en este pequeño repaso histórico que hemos dado, pero son concepciones, ¿vale? Según autores y pensadores destacados en los enfoques educativos o en el papel que la educación juega. Importante, Hobbes, John Locke, Rousseau, estos son clasiquísimos, ¿vale? No solamente en educación, sino en otros aspectos, pero son pensadores sociales que hablan sobre la sociedad y entonces, evidentemente, a la educación le dan un papel muy importante. También vaya a tener a Ortega y Gasset, a Carl Rogers y la teoría de la no directividad, ya más actuales también Goldstein, por ejemplo Maslow, que también lo habréis conocido en psicología, teoría de necesidades, en trabajo social también lo vais a encontrar, o Manuel Moy, que es un autor muy potente de trabajo social, pero también hace unos acercamientos muy interesantes al tema de la educación. Entonces, os lo dejo ahí, simplemente hacemos lectura, es entretenido, pero nos va a dar una visión bastante interesante en cuanto a pensamiento o parte epistemológica sobre educación. Otra de las partes que evidentemente tenemos que tocar o debemos de tocar en la formación es la parte que tiene que ver con los derechos. Los derechos aquí, evidentemente, rápidamente, es Constitución, ¿vale? Estamos en el contexto español, hablamos de Constitución, pero no ha habido una sola Constitución, ¿vale? Que haya intentado regular o otorgar como derecho, algunas con más acierto y otras con menos, el tema educativo. Hay tres súper importantes. Entonces, en el libro vienen mencionadas más, ¿vale? No sé cuántas recoge, creo que las menciona todas, pero estas tres son súper importantes. Evidentemente, la PEPA de 1812, ¿vale? Una constitución liberal muy, muy fuerte, la de la Segunda República de 1931, ¿vale? Antes del golpe de Estado o el levantamiento, y la última, que es la que estamos vigente, que es la del 78. Estas tres son las mejores, ¿vale? Las que más desarrollan o mejor tocan o son más simbólicas, ¿vale? En cuanto al tema de educación, derecho en la historia española. Entonces yo os recomiendo que estas tres especialmente las profundicen. Muchas de ellas, sobre todo la última del 78, ya la conoceréis porque la habéis trabajado de otra manera. El libro, bueno, lo trabaja de manera muy sucinta, pero es verdad que había una evolución legislativa en materia de educación, madre mía, incansable en España. Esa evolución legislativa educativa en España no es que seamos los mejores del mundo, sino probablemente los peores, en el sentido en que no tenemos un modelo, o todos los autores que reflexionan sobre estas ideas, España no tiene un modelo educativo a largo plazo, no tiene una idea clara de qué quiere que sea su modelo educativo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues básicamente, fijaros, bueno, aquí os pone a 1812, pero si nos situamos después de la Constitución, ¿vale? Constitución Española en 1978, cada cierto tiempo, casi que cada ciclo económico, político, hemos tenido un cambio. Eso significa que cada vez, dependiendo de quién gobierna y el estilo, los aires o las ideologías, necesita reafirmar, rehacer o reacondicionar los sistemas educativos, malamente. Claro, ¿eso qué significa? Que muchos de nosotros hemos estudiado con varios modelos educativos distintos a lo largo de nuestra historia y nuestra formación. No gusta mucho eso, ¿vale? No es lo normal. Porque además no es una mejora de un modelo, sino que es cambiar un modelo porque se entiende que el modelo que hay es mejorable o no es el modelo adecuado, porque no se proyecta a largo plazo, ¿vale? Otros países europeos están iguales que nosotros en este mismo índole, o hay otros países europeos que lo tienen mucho más claro y lo que hacen es amueblar o reamueblar sus modelos educativos, pero con una idea muy clara de lo que se quiere hacer a muy largo plazo, ¿vale? A generaciones vistas que nos faltaría. Bueno, aquí os pongo un ejemplo. Se podrían poner más porque hay legislación posterior, pero más o menos para que tengáis una visión. Aquí tenéis, por ejemplo, ya la última, que os recojo en este caso hasta 2020. Todo esto no viene en el libro, ¿eh? Va mucho más allá de lo que viene en el libro, pero simplemente para que veáis la cantidad de modificaciones o leyes. Cuando no se toca las básicas, se toca las universitarias. Aquí habría que meter la LOSU. La LOSU está de 2023,
2023, que se está aplicando ahora en 2024, que es la nueva ley de universidad, ¿vale? Ley de ordenación del sistema universitario español, que ni siquiera está en este listado, pues lo voy dando. Porque nosotros ya, a nivel de universidades, pues nos tenemos un poco locos porque tenemos que reajustar muchísimo todo el modelo, ¿vale? También, muy importante, que tiene mucho correlación con las políticas de bienestar, políticas sociales, tiene mucho más acercamiento al trabajo social, es la parte de la educación compensatoria, ¿vale? Son los programas de educación compensatoria que están destinados a garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situaciones de desventaja social, procedente, por ejemplo, de étnicas, de colectivos de inmigrantes, así como de familias con graves dificultades socioeconómicas. Como veis, este lenguaje ya se acerca mucho más a nuestra cotidianidad profesional, ¿vale? De igual forma, con este programa se atiende al alumnado que debe permanecer largos periodos de hospitalización o convalecencia y, por tanto, requieren de esa educación compensatoria. Según sus distintas peculiaridades, estos alumnos presentan desde un desfase escolar significativo hasta dificultades de inserción educativa y necesidades de apoyo derivadas de su incorporación, por ejemplo, tardía a la escuela, de una escolarización irregular o de un desconocimiento, por ejemplo, del propio idioma. Simplemente con no saber español, imaginaros el problema que puede ser o suponer pues, aprender matemáticas o lengua o historia o lo que sea, ¿no? Pues todos esos elementos los trabaja la educación compensatoria. Es verdad que cada comunidad autónoma, con mayor o menor profundidad, con más o menos recursos, ¿vale? Pero ahí está. Y eso, ya digo, tiene una conexión importante con el propio trabajo social. También encontramos elementos complementarios, ¿no? El sistema educativo estándar, por ejemplo, la educación de adultos. Recordad, la educación de adultos era una educación que cuando se crea en los años 80, por ahí, no recuerdo bien la fecha, pero esa educación de adultos lo que rescata eran los programas de alfabetización y de lucha contra las personas que tenían problemas de no sé, leer y escribir, analfabetismo, ¿vale? Pero evidentemente eso prácticamente no existe en España. Lo hay, todavía lo podemos encontrar. Y lo que encontramos son diferentes niveles de analfabetismo, es decir, personas a lo mejor que no saben leer y escribir o que lo que no saben es escribir pero saben leer o que saben hacer cuentas pero no saben hacer todas las cuentas, la parte matemática, tienen diferentes competencias o habilidades adquiridas. Pero realmente donde nosotros estamos, o donde la educación de adultos está ahora mismo trabajando mucho, son en sectores de población que generan o provienen del fracaso escolar. Básicamente que no son capaces de tener, por ejemplo, la ESO. ¿Vale? Entonces tenemos mucha población muy joven que está en los programas de educación de adultos y lo que se está intentando es rescatarlo para que realmente tenga una formación mínima exigible en el mercado laboral. ¿Vale? Básicamente hay una transformación. La educación especial, atención de, porque ya sea toda la atención de necesidades educativas especiales, hay muchas diferencias, lo pongo aquí porque además lo vais a leer o intuir en la lectura del libro, pero hay muchísimas diferencias según al colectivo al que vaya y según la comunidad autónoma. Por ejemplo, el colectivo, es verdad que, por ejemplo, en general, como tendencia en España, hay mejor atención de educaciones especiales a personas que están por debajo de los niveles de educativo, ¿vale? De manera que se les intenta llegar a los mínimos, pero hay una desatención a las personas que están por encima, estoy pensando en las altas capacidades, que generan un fracaso escolar increíble porque requieren necesidades educativas especiales que no se atienden. Y por tanto hay muchísimo más fracaso escolar en esa población que en otras poblaciones que están mejor compensadas. Con lo cual, hay déficit todavía, hay batalla aquí para poder hacer bastante. Bueno, os habla también de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior. Esto es nuestro campo en la universidad, que es el EES, y sería todo este elemento, ¿vale? Donde se generó una modificación importante, ¿vale? Donde, fijaros, nosotros antes de Bolonia pues teníamos las diplomaturas, trabajo social en una diplomatura, estaban las licenciaturas, estaban los DEA, que eran para poder optar a un doctorado, y finalmente tu tesis doctoral. Hoy día se acorta este proceso bastante, se estandariza más a los modelos americanos y europeos más de tipo anglosajón, con lo cual los grados básicamente quedan en 4 años, estarían los másteres entre 1 y 2 años, másteres oficiales, si son oficiales puede pasar el doctorado con un solo año y el doctorado por la tesis doctoral el tiempo que tardes en hacerlo, ¿vale? Con lo cual genera doctores, vamos a hacerlo así,
en menos tiempo porque el sistema está pensado de otra manera, ¿vale? O está articulado. Yo cogí el camino largo, ¿eh? Yo tuve que hacer diplomatura, licenciatura, lo hice todo, porque era otra manera, era lo que en ese momento estaba, pero ahora mismo se puede hacer de otra forma. Bueno, como veis, el tema muy facilito, porque además es un tema que nosotros en la educación es una cosa que la tenemos muy trillada, y el tema tampoco profundiza excesivamente, así que le dais un poquito, quitando la parte esta que hemos llamado de epistemología, que tiene un poquito más de teoría, quitando eso no vais a tener ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en el tema 10, que sería el tema de política social y empleo, ¿vale? Espero que todo esto se esté proyectando bien y no tengamos ningún problema. Bueno, también es sencillo, ¿vale? Entra en algunos detalles un poco más que en el tema anterior. Hay conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se entiende por trabajo? Trabajo, entre las definiciones más concretitas que vamos a encontrar, es lo que describe como una acción y efecto que emana del propio trabajo, que resulta de la actividad humana, que puede ser una ocupación retribuida o una operación de la máquina, pieza, herramienta o utensilio que se emplea para algún fin. Partiendo de esa definición, podemos argumentar que el trabajo se podría definir como un conjunto de actividades que son realizadas para alcanzar alguna meta, solucionar problemas o producir unos bienes y servicios, ¿vale? Si os dais cuenta, no hemos hablado de que tenga que ser remunerado, ¿vale? Se refiere a esa actividad o a ese proceso. En la actualidad se puede dar diferentes escenarios a la hora de especificar la definición de trabajo, partiendo de la propia diferenciación del trabajo intelectual, que es fruto de la inventiva, de ideas de una persona que no requiere un esfuerzo físico, o del propio trabajo físico, que sería cualquier actividad productiva que requiera habilidades físicas o mentales, aunque también cabe distinguir, por ejemplo, y aquí ya entramos en detalles más específicos, ¿no? Trabajo autónomo, aquel que un individuo ejerce su actividad como, por ejemplo, profesional libre. El teletrabajo, actividad que se realiza una persona de forma externa en las instalaciones de la empresa para la cual presta sus servicios. Trabajo voluntario, o sea, se realiza sin recibir ninguna clase de compensación por ello, ¿vale? Y trabajo en equipo. Pues aquí estamos dándole mucha vuelta, aquí no hay esa clasificación no tiene una lógica, sino que se están mezclando diferentes conceptos. Es aquel que se realiza por grupos de personas de manera coordinada y colaborativa. Muy importante, ¿no? Hay un marco conceptual sobre el tema del trabajo. Mencionan aquí a Páez Sánchez Gil y Fernández, que entendemos por trabajo un derecho, ya fijaros que ahora vamos centrando más a la parte laboral, un derecho y un deber de las personas que tienen que ver con su capacidad de transformación y acción sobre el entorno para satisfacer necesidades propias o de la comunidad y que genera riqueza para el bien común. Y entendiendo el empleo, que es otra cosa, como las actividades productivas legales realizadas por personas que reciben a cambio una remuneración económica aún dentro del ámbito de la economía sumergida, indistintamente, ¿vale? No tiene por qué estar regulado. Entonces, si os dais cuenta, una cosa es el trabajo, que es una actividad, y otra cosa es empleo. Se os dais cuenta que aquí estamos ya hablando de una vinculación económica, tenga o no carácter legal, ¿vale? El trabajo por cuenta propia, lo hemos mencionado, se puede considerar como el trabajo por cuenta propia, aquella actividad económica o profesional realizada por una persona física de forma habitual y directa, que puede ser a título lucrativo, fuera del ámbito de una organización y dirección de otra persona. Este tipo de trabajo no está sometido a la legislación laboral, salvo aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente. Es verdad, además, que es todo lo que serían los autónomos, ejercicio libre, etcétera, etcétera, también es verdad que se encuentra una desventaja laboral, social, de cotización, ya sabéis cómo funciona esto, y con respecto a los trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? El trabajo por cuenta ajena, bueno, pues a nivel nacional, para poder buscar trabajo por cuenta ajena, la persona demandante debe realizar la inscripción en los servicios públicos de empleo que le corresponden por su domicilio, prestándose personándose en la oficina de empleo de que se trate, ¿vale? Y tiene una serie de requisitos. Por ejemplo, ser español o nacional en país miembro de la Unión Europea o nacional de un país firmante de acuerdo sobre el espacio económico europeo, por ejemplo, Islandia, Noruega o el espacio de Liechtenstein o la parte de Liechtenstein o nacional de la Confederación Suiza. ¿Vale? Si os dais cuenta, son acuerdos específicos que van a generar una rapidez en la legalidad de las contrataciones que se hagan, ¿vale? Que el cónyuge o pareja registrada cumpla alguno de los anteriores requisitos,
ser trabajador extranjero no comunitario, extranjero titular de autorización de estancia o residencia con reconocimiento de acceso al mercado nacional del trabajo, que sabéis que es el permiso de trabajo, ¿vale? Mal llamado permiso de trabajo. Estar en edad laboral, en España es a partir de 16 años, que es cuando se supone que has terminado la ESO, ¿vale? No estar imposibilitado para el trabajo para el que se inscribe como demandante de empleo. ¿Estos son los requisitos para trabajar? No, estos son los requisitos para estar inscrito como demandante de empleo en España legalmente, ¿vale? Porque hay un montón de gente trabajando que no cumple esto. En Europa, el empleo y su regulación. Bueno, en Europa vais a ver como diferentes cuestiones más ampliadas, de manera un poquito más ampliada en el capítulo. Por ejemplo, la importancia del empleo como elemento prioritario, y así lo marcan los distintos tratados de la Unión Europea, el propio Parlamento y la Comisión Europea. De hecho, es posiblemente, creo que cuando dimos la parte europea lo expliqué, el eje fundamental de la política social europea, que es la creación de empleo o mejora del empleo o sostenimiento del empleo. Pensad que la política social europea se gestó en los años 60, estábamos en el modelo puro de estado de bienestar, donde se entendía que el empleo generaba el fin de la pobreza. Quien trabajaba no era pobre, ¿vale? Esa regla de juego funcionaba en el mundo occidental hasta 2018. Hasta 2018, perdón, 2018 no, 2008. 2008. Hasta 2008. ¿Por qué hasta 2008? Porque a partir de la crisis de 2008, ¿vale? Que generaba un nuevo modelo de pobres, especialmente en los países mediterráneos, que aunque estés trabajando y aunque trabaje la pareja, él y ella, imaginaros, ¿no? Un matrimonio estándar, aún así, o imaginaros por ejemplo la situación de las familias monoparentales, aunque se esté trabajando, puedes estar en situación de pobreza. Es decir, con tus ingresos no puedes llegar bien a fin de mes. Por lo tanto, estás en déficit. Trabajas todo el día, trabajas muchísimo, estás cotizando X tiempo, pero no llegas a fin de mes. Por tanto, no es garante ya un empleo de que tú salgas de una situación de necesidad, ¿vale? Pues está en una situación de vulnerabilidad o incluso de pobreza siendo trabajador legalmente contratado, ¿vale? Sí es verdad que en toda Europa se sigue manteniendo este elemento que es muy importante, claro. Entonces, no sería solamente el empleo, sino el nivel de empleo, el coste de la vida, aquí hay muchas cosas más, ¿no? La deuda, todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si os vais a ver el Tratado de Roma, que es el Tratado Constitutivo, el Fondo Social Europeo, el famoso Tratado de Maastricht y los tratados posteriores de Ámsterdam, os va a mencionar el libro La Estrategia Europea de Empleo de 1997, la estrategia tras la cumbre de Niza y la de Lisboa. Si os dais cuenta, aquí nos movemos a paso de tratados y lo que implican esos tratados para la Unión Europea. En todos ellos mencionan el empleo. Y la Agenda Social del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, FEAG. Eso de muy malo lo he puesto yo porque yo quería, ¿eh? Pero es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, porque es un fondo que se crea, no sé, creo que lo desarrolla un poquito más el capítulo, para compensar los daños de la globalización. Y lo que hace, dice, ¡oh, qué guay! Entonces, cuando se despide a gente porque hay globalización o una desregulación de la empresa que se va a otro sitio, se compensa a los trabajadores, se les pone una paga y se ayuda a la familia, que va, es una ayuda que pide la empresa o el Estado antes de que se vaya la empresa, pero el trabajador no viene. Entonces, está muy bien pensado, pero muy mal ejecutado. En Europa también vais a ver, os pongo aquí, que hay una reflexión en el capítulo sobre lo que ocurre en la actualidad y sobre todo eso tras la COVID-19. Recordad que todo esto son crisis que generan, que afectan a los modelos de empleabilidad, calidad de empleo, de trabajo, calidad de vida, por tanto, ¿vale? Tiene un impacto general en la sociedad. Os esboza también todo lo que es la parte de la Estrategia Europa 2020, la Estrategia Europea del Empleo, de la EEE, y la Iniciativa de Empleo Juvenil, IEJ. Entonces, echarle un ojillo, pero son documentos o iniciativas que se acercan todas a la promoción del empleo en la línea esta que os digo de si hay trabajo, se supone que no debe de haber necesidad o situaciones de necesidad. En España, hombre, os pongo aquí búsqueda de derecho al trabajo y un empleo digno, eso está súper consolidado a nivel ideológico, jurídico, eso lo tenemos muy clarísimo, que está muy potenciado por nuestra legislación,
pero no como un derecho efectivo para los ciudadanos. Es decir, todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno, y lo tenemos súper claro y todas las leyes nuestras lo dicen, pero luego en la parte ejecutiva real de aplicabilidad, pues no es así. Por eso el trabajo social tenemos la batalla que tenemos en la calle. Entonces, es una cuestión que nosotros como a nivel profesionales lo tocamos constantemente, está ahí, ¿no? Se convive, por tanto, también con otros elementos como, por ejemplo, la jubilación forzosa. Recordad que en los reajustes económicos, cuando se produce una jubilación forzosa, esa jubilación forzosa o bien está retribuida, con lo cual esa persona empieza a cobrar su jubilación antes, sobre todo cuando es previa a la edad de jubilación, podemos encontrar déficit importante. Si tú te jubilas antes de, porque hay una reestructuración económica, esa percepción te va a mermar tus ingresos el resto de tu vida jubilado, porque está empezando a percibir antes de que sea cuando te debe de tocar, ¿no? Esa jubilación forzosa, además, tiene también un impacto importante en la población. Hay conjuntos de población que necesariamente pasan a condición de jubilado, pudiendo a lo mejor o no queriendo estar jubilado y por tanto pudiendo cotizar, pudiendo trabajar, pudiendo tener una construcción económica o una aportación económica a la sociedad. Hay algunas variantes que no las explica el libro, donde hay situaciones intermedias, ¿vale? Que se pueden reconocer y se pueden hacer. Incluso personas que pueden renunciar o prolongar la edad laboral un poco más. Hay colectivos que también lo pueden hacer, por ejemplo, el profesor universitario mínimo hasta los 70 seguros, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en líneas generales tiene un impacto económico importante y personal también. Los poderes públicos pueden realizar una política orientada al pleno empleo. Os pongo 5 comentarios, porque las políticas de pleno empleo son las que crean pleno empleo. ¿Esto qué significa? Que aquí se habla mucho de políticas de pleno empleo, pero no se crea pleno empleo, ni se va a crear pleno empleo tal y como se hace. Aquí lo que se hace es, vamos a hacer muchos cursos, vamos a dar mucha formación, vamos a enseñar a la gente cómo se hace un currículum, cómo se hace un perfil LinkedIn, cómo tiene que hacer una entrevista, cómo tiene que... Y el empleo que crea eso es el del monitor del taller que hace ese empleo, ese taller de empleo. Ya no crea más ningún puesto de trabajo. Eso no es crear empleo. Por eso tenemos que fijarnos en políticas activas de generación de empleo, por ejemplo, como la que generan los países nórdicos y también los países centroeuropeos, que también lo tienen, ¿vale? Más fuerte que España. En España se menciona, se menciona la ley de empleo. El empleo debe crearse a través de nuevos empleos desde el Estado. Os pongo aquí muy paralizado y subcontratado, ¿vale? No es ya España, no tiene un modelo de Estado público, de administración pública generadora de empleo potente, ¿vale? Sino que tiene un modelo más de tipo neoliberal que está transfiriendo toda esa riqueza a otros bolsillos y no crea empleo ni de calidad ni de lejos, ni servicios públicos de calidad. Modelos que sí se sustentan en esto, por ejemplo, creo que lo hemos explicado aquí cuando explicábamos los modelos de estado de bienestar y nos íbamos a los modelos de los países nórdicos. El mantener un estado de bienestar fuerte necesariamente genera un montón de puestos de trabajo, también genera un montón de riqueza. Entonces, ese propio Estado que quiere generar un montón de derechos sociales puede ser un gran empleador, pero claro, genera competencia con quienes necesitan o quieren o desean llevarse la parte del pastel hacia esos bolsillos, ¿vale? Que es la parte privada. Pero en especial debe ser la empresa, os pone aquí. Para ello, la ley propone ayudas al empresario. Es decir, la ley de premio debe de premiar o busca que cuando se cree empleo, pues se premia a quien cree empleo, ¿no? Subvención empresarial, pongo aquí técnicas de ahorro, reducción de impuestos u otro, de una manera. Ayudas a la empleabilidad, a través, por ejemplo, del sistema de formación para el empleo en el ámbito laboral. Y la ley habla de flexibilidad laboral. Yo os pongo cuidado, porque la flexibilidad laboral, yo no sé por qué no lo explican bien. La flexibilidad laboral que, Evaristo, que tú puedes elegir tu horario, si tienes que darle el pecho al niño, tienes la posibilidad de tus horarios para poderlo atender, si tienes a tu padre o tu madre malito y lo estás cuidando, tienes... No. Eso no es flexibilidad laboral. El concepto de flexibilidad laboral es horrible y es la flexibilidad que tiene el empresario para contratar o despedir a sus trabajadores o moverlos en donde lo necesita, requiera, bien sea dentro de una empresa o dentro de un ámbito geográfico como si fueran piezas. Eso es flexibilidad laboral, modelo norteamericano, ¿vale?
Esto le encanta al empresario, pero es horrible para la persona ser humano, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, os lo pongo ahí porque cuando se habla de flexibilidad laboral no es beneficioso para el empleado, tal como está el concepto, ¿vale? Otra cosa es conciliación laboral, que es lo que muchas veces estamos pensando, ¿vale? España, bueno, habla del empleo y su regulación, la estrategia española de activación para el empleo, lo menciona también el libro, habla del plan anual de política de empleo y del sistema de información de los servicios públicos de empleo, ¿vale? O echarle una lectura, porque son sistemas que están ahí un poco para estimular todo el tema de empleabilidad, con mayor o menor acierto. Ya sabéis que además hay muchas competencias transferidas a las comunidades autónomas, entonces vais a encontrar déficits territoriales importantes, incluso dentro de una misma comunidad autónoma entre provincias, ¿vale? También os menciona el libro la Estrategia Española de Activación para el Empleo, dentro de este bloque, habla concretamente del Sistema de Información de Servicios Públicos de Empleo, ¿vale? Este es un instrumento técnico que integra la información relativa a la intermediación laboral, a la gestión de políticas activas de empleo y de la protección por desempleo. Además, se configura como una estructura informática integrada y compatible que garantiza, atento, bueno, ahí viene una serie de garantías, pero básicamente ese sistema de información de servicios públicos lo que hace es que entre las diferentes administraciones que tienen competencia, ¿vale?, se compartan datos de manera que el trabajador, si se mueve geográficamente o cotiza o trabaja en diferentes sitios, incluso no viene aquí, pero también está conectado fuera de España, esas cotizaciones, empleabilidad altas y demás estén reguladas, estén armonizadas y no tengamos que ir por comunidad gestionando diferentes cuestiones, ¿vale? Básicamente es lo que estaríamos hablando de ese sistema de información de servicios públicos. Luego el libro lo que hace es que lo vincula a diferentes conjuntos de población. Por ejemplo, juventud, habla del plan de choque por el empleo joven. Os sonará que algunos de estos planes están ya desfasadillos o se han generado planes nuevos con otros nombres, ¿vale? Pero más o menos va en estas líneas. Los trabajamos del libro, que es el que os cae en el examen, pero que sepáis que si trabajáis temas de empleo, de estimulación de empleo, de inserción laboral con jóvenes o con quien sea, tendríamos que ponernos al día de lo que hay ahora mismo en la calle, ¿vale? Que hay variaciones. Pero básicamente lo que busca son diferentes objetivos, pero son de estimulación. Por ejemplo, establecer un marco laboral de calidad en el empleo y dignidad en el trabajo, hacer protagonistas a las personas jóvenes de su proceso de inserción laboral y cualificación, incrementar la cualificación en la inserción laboral, favorecer el desarrollo de un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad social, la productividad y el valor añadido. A mí me encantan todos los objetivos que hay aquí, lo que pasa es que luego a nivel operativo cuesta mucho trabajo. Prestar una atención adecuada e individualizada dotando a los servicios públicos de empleo de medios y recursos, eliminar la segregación horizontal y la brecha salarial de género, que es muy importante, combatir el efecto de desánimo de las personas jóvenes que no buscan empleo porque creen que no lo van a encontrar. Yo he trabajado en varias investigaciones con la población, de hecho todavía estamos publicando algunas cositas, con la población denominada Nini, ¿vale? En inglés el Nini se habla NEF, ¿vale? Nini no es un insulto, es una nomenclatura específica. Son población que no es que no quieren trabajar ni estudiar, sino que no estudian o no trabajan y hay un montón de cosas detrás, muchísimas. Pero una de ellas muy importante es la autoestima, el desánimo, vulnerabilidad, una percepción de futuro terrible, miedo al fracaso, muchísimas cosas hay, ¿vale? Tampoco el mensaje que nosotros le mandamos a los chavales es molón, porque si ven que gente se está matando a trabajar y no tienen para vivir, o para comer, o para pagar un alquiler, y gente que se harta de estudiar, y luego a lo mejor de miluristas, y gente que tampoco le estamos mandando muy buenos mensajes a esta población joven, ¿vale? Se prestará especial atención a sectores especialmente vulnerables dentro de juventud, como son personas migrantes, en otros parados de larga duración, que también los hay jóvenes, abandono escolar, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya unimos otras variantes que generan todavía más vulnerabilidad, ¿vale? Importante, el tema del empleo y mayores, no voy a entrar mucho en detalle, pero es verdad que hay una población, sobre todo a partir de 40 y más, 50 y más, que genera muchísima vulnerabilidad. Si nos metemos en temas de género, nos podemos incluso antes de 40 y más. Es decir, hay sectores empresariales que a mujeres a partir de unas determinadas edades ya no les interesa, ¿vale?
Esto genera muchísima vulnerabilidad en conjuntos de población simplemente por la edad. Entonces, imaginaros el agravio o el destrozo que hace a niveles familiares. Luego tú llegas a una familiar como trabajador social, te encuentras personas que son capaces de trabajar con posibilidades, incluso con formación, incluso que han tenido buenos empleos y que llevan 10 años, 12 años, que son incapaces de encontrar un puesto de trabajo, aunque estén haciendo cursos, se estén moviendo. Es decir, hay algo que falla y falla básicamente que el sistema pues es muy prejuicioso y además tiene unas ideas muy claras de explotación, de maximización de beneficios y demás, que determinados sectores de población pues los dejan de un lado, ¿vale? Y lo vais a encontrar como trabajadores sociales y lo tenéis que tener presente, ¿vale? Muy importante, empleo y mujer, leerlo, no lo desarrolla ni bien ni demasiado el capítulo, pero bueno, por lo menos lo menciona, echarle un ojito. Empleo y personas con diversidad funcional, ya sabéis que dentro de todo, aquí, nada más esa parte podemos dar una asignatura anual, ¿vale? Hay una cantidad de trabajo social, de políticas, de posibilidades con diversidad funcional y empleo que son fantásticas. Bueno, he mencionado algunas cosas como son asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro con convenios de colaboración con empresas contratadoras, centros especiales de empleo, empresas de mercado ordinario, pero que tienen programas de inserción de personas con determinada diversidad funcional y entran, y tienen programas chulísimos, pero ya digo, no podemos entrar en detalle, pero tenéis lo más grande en trabajo social y en políticas sociales que están bastante curraditas por aquí, ¿vale? Sobre empleo y exclusión social hay también un pequeño apartado. Os pongo, está poco desarrollado. Sí es verdad que se habla de garantizar en los procesos de exclusión unos ingresos económicos mínimos. Esto nos queda muchísimo por andar, muchísimo, muchísimo. También se habla del acceso al empleo de calidad, el acceso a servicios de calidad. Mucha población de este tipo no tiene acceso a servicios sociales, educación, salud, vivienda, imaginar para temas de empleo o las condiciones o la vulnerabilidad de temas de empleabilidad que pueden presentar, ¿vale? Muy importante, no solamente aquí en toda Europa, el tema de la formación profesional para el empleo como un elemento realmente de inserción social muy poderoso de toda la población. De hecho, hay una apuesta muy fuerte por el FP o los FP y las formaciones profesionales diversas en el sistema español. Hay imagen y semejanza de cosas que están funcionando muy bien, pero muy bien en determinados países europeos. Hay países europeos que la idea que tiene un título universitario para un español ni de lejos se le pasa a esa persona. Pensando lo mejor en los suizos. Me dicen muchas veces a los españoles, cuando yo hablo con ellos, gente que trabaja en Suiza, que vive en Suiza, dice, ¿qué les pasa a los españoles con los títulos universitarios? ¿Para qué los queréis? Claro, porque el concepto de formación profesional, que esa formación profesional te lleva a un buen puesto de trabajo, una muy buena sueldo y salario, ese concepto en España no lo tenemos, pero porque faltaría toda esta parte, ¿vale? Parece ser que con la formación profesional dual y los cambios que se están haciendo se intentan conducir por este lado, ¿vale? Vais a ver que se habla del sistema de formación profesional para el empleo y que es otra cosa específica dentro de la formación profesional y se menciona la Fundación Estatal para el Empleo que es FUNDAE, ¿vale? Ahí tenéis algunos elementos que os pongo, por ejemplo, de los fines del sistema de formación profesional, que es favorecer esa formación a lo largo de la vida de trabajadores desempleados y ocupados. No es el FP de formación profesional estandarizado por los niveles, sino el sistema de formación profesional para el empleo, que es otra cosa, ¿vale? Que da una cobertura muchísimo más amplia, ¿vale? Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad, atender al requerimiento del mercado de trabajo y las necesidades de empresa, proporcionar a los trabajadores las competencias y los conocimientos y las prácticas adecuadas y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral. Es decir, algo así como, si yo doy las destrezas o herramientas necesarias a la población en general, esa población está siempre en la última formación, con lo cual es un producto interesante de contratar en las empresas y al mismo tiempo beneficia a la empresa porque la empresa además no se hace cargo de su formación, pero la va a exigir para la contratación de sus trabajadores. Este sistema intenta jugar con eso, ¿vale? Por lo tanto, es un elemento de inserción social a través del empleo sociolaboral fundamental, ¿vale? Bueno, algunas propuestas y perspectivas de futuro, darle una lectura tranquila entre la página 374 a la 378, que da un poquito así de reflexión, algunas pinceladas os hemos soltado, ¿vale? Como veis, el tema tampoco es complicado, hace mucha reflexión. ¿Dónde está esto?
hace muchísima reflexión, pero en verdad sitúa un poco al lector en toda la realidad y las maneras que hay de atender. Cada uno de los apartados que hemos visto requeriría muchísima profundización porque detrás hay un montón de políticas activas de empleo, de tipos de trabajo social, hay cosas chulísimas. Nosotros hicimos un estudio en plena crisis de 2008, que además ese estudio fue con jóvenes en alto riesgo social y de vulnerabilidad, es decir, imaginaros en plena crisis 2008, 2009, 2010 de empleo en España, que era terrible, nosotros como trabajadores sociales conseguimos que la gente, estos chavales, consiguieran el 100% de empleo con programas de inserción laboral generados por trabajadores sociales, ¿vale? Fruto de aquellas experiencias salió una tesis doctoral, que fue cum laude, y además publicamos los resultados en un montón de revistas, pero una de ellas que fue muy importante fue la British Journal of Social Work, y lo publicamos como un nuevo eje de acción profesional de los trabajadores sociales que estaba como ahí diluido, perdido, que éramos capaces de generar inserción social a través de inserción laboral, ¿vale? Si os mola, os mando luego la referencia de algunos artículos para que lo tengáis, pero son estudios hechos por nosotros, yo dirigido por mí, y ya digo, sale tesis doctoral, salen publicaciones científicas, muy chula para que veáis que el trabajo social, aparte de ver cómo otros hacen inserción laboral, podemos hacer inserción laboral, además con colectivos muy difíciles de trabajar, muy vulnerables y conseguir cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas. Bueno, con esto lo vamos a dejar aquí. Eso significa que a partir de la semana que viene yo ya no voy a dar materia, sino simplemente si vosotros tenéis dudas, lo que sea, pues me vais a encontrar con el horario habitual, ¿vale? Por tanto, no vamos a grabar vídeos ni nada, sino simplemente, pues, Evaristo, tengo una duda, yo sé que lo voy a encontrar el martes a las 9 o en la UNED de Sevilla, o se va a conectar por aquí y si tenemos alguna duda, pues estoy a vuestra disposición, ¿vale? Así que dale mucha caña, repasar, estudiar. Y por favor, cuando sepáis la nota del examen, mandarme un correíto o lo que sea, que a mí no me las mandan y yo no sé si va a salir el examen bien o ha salido más o lo que sea, ¿vale? Mucha suerte y ha sido un placer compartir con vosotros y con vosotras el curso. Dale caña, ¿vale? Bueno, me despido. Hasta luego. Adiós.